Buenos días estudiantes, hoy vamos a continuar con la exposición del tema número 5, Cosmovisión Andina Amazónica. Ahora, ¿qué es la cosmovisión? Es un conjunto de opiniones y creencias que se conforman de la imagen o la concepción general que tiene el mundo sobre una persona, sobre una época, una cultura, de la cual se interpreta su propia naturaleza y la existencia del todo. Eso es una cosmovisión. Ahora, continuando, la cosmovisión andina considera, como podemos ver aquí en la imagen, que la naturaleza, el hombre, la Pachamama, que es la madre tierra, son un todo que viven relacionados estrechamente y perpetuamente, que su relación va a durar por siempre, ¿verdad? Entonces, esta totalidad nos sirve para ver en la naturaleza como parte de nuestra cultura andina, que es un ser vivo. La naturaleza también es un ser vivo. Ahora, el hombre tiene un alma, tiene una fuerza de vida y también tiene todas las plantas, los animales, el hombre, las montañas, toda la naturaleza de la cual no domina ni pretende el hombre dominarla, sino que tiene que estar en armonía y debe adaptarse a la naturaleza como parte de ella. Ahora continuando. Se cree que el universo está dividido en tres: el mundo de arriba, que es el Hanampacha, donde vive el sol, la luna, las estrellas, el arcoíris y los rayos. Ahora, el Kaipacha, que es el mundo intermedio o el mundo de aquí, que está conformado por los hombres, las plantas, los animales, etc. Y el Ukapacha, que es el mundo de abajo, que es el centro de la tierra, donde se encuentran todos los muertos, hay semillas, hay espíritus que se encuentran ahí. Ahora, los pobladores aymares, por el hecho de vivir arraigados a la tierra, estos tienen obligaciones rituales con la madre tierra, los cuales tienen que realizar para poder tener su relación más estrecha con la naturaleza, y para esto tienen que realizar diferentes ceremonias. Entre ellas tenemos la huilancha, que es el sacrificio con animales, puede ser con fetos de llama, puede ser con las mismas llamas, ovejas, etc. La quilpa, que es el marcado de las orejas del ganado, especialmente al ganado femenino, a las hembras, para poder identificarlas y estas puedan aparearse en su época. También tenemos el Ajayu Uru, que es Día de los Difuntos o el Día de Todos Santos, que como sabemos celebramos eso en nuestro país. Y el Marcacuyu Uru, que es el Día de la Pachamama, donde debe ofrendarse a la Madre Tierra. Ahora, la cosmovisión andina amazónica tiene una comunicación respecto a los pueblos que viven en la Amazonía de nuestro país, y esta va a plantear una diversidad de mundos y que cada mundo tiene su propia topografía, sus propios habitantes, sus leyes y una diversidad de esferas. A esto se refiere a las 36 etnias, porque parte de la mayoría de las etnias reconocidas por el gobierno de Evo Morales del Estado Plurinacional de Bolivia, se encuentran o habitan en las zonas de la Amazonía. Ahora también esta cosmovisión cree en la existencia de una diversidad de esferas al interior del mundo que vivimos, o sea que hay un montón de dioses y que se conectan e interrelacionan entre sí. Ahora, estos tienen o poseen una creencia animista en la que todo lo material eh, es una contraparte o tiene su contraparte espiritual, en la que una serie de seres que no se pueden ver, de los divinos, las divinidades, los demonios, espíritus, etcétera, adquieren la apariencia material y se hace invisible, pero su esencia es espiritual e invisible. Para los indígenas amazónicos, la realidad material es una máscara, como podemos ver aquí. Aquí es un disfraz que oculta la verdadera realidad de esas personas. Ahora también la apariencia material es la esencia espiritual que son considerados, mientras que la apariencia no es más que un envoltorio pasivo a la existencia que le atribuye poderes extraordinarios.
Ahora, un elemento central en la experiencia religiosa del pueblo amazónico es llegar a conocer la dimensión normalmente invisible de la realidad. Ahora, como decíamos, los pueblos indígenas consideran que el bienestar de los individuos y de toda la colectividad, que serían las personas, las familias, abuelos, etcétera, depende de que se mantenga una relación armoniosa entre el mundo que vemos o que es real del mundo de los humanos, ya que los mundos invisibles de las divinidades, de los espíritus y las esencias son primordiales. Concepciones de la salud y enfermedad. Entonces, para la época prehistórica, el conocimiento sobre la salud y enfermedad se lo ha estudiado por pictografías, o sea, que ha habido culturas rupestres, pinturas que han representado esta época y hasta la sociedad de hoy en día, donde podemos, bueno, se utiliza instrumentales quirúrgicos y diferentes tipos de aparatos para poder detectar enfermedades graves de interés para poderlas tratar. Ahora, como les decía, nos retomamos hasta las sociedades primitivas. Estas comprendían y vivían la enfermedad como un principio de agonía que era la señal para la muerte. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona ya tenía un problema, una enfermedad, un dolor, entonces esta persona ya se preparaba para su tiempo de agonía y posteriormente morir o fallecer. Ahora, la explicación de las enfermedades se atribuía a la influencia de demonios malévolos a quienes estos se enganchaban y se proyectaban su espíritu ajeno en una piedra, en un gusano, dentro de ese paciente, de esa persona. Ahora, las enfermedades debían tratarse con conjuros, danzas, efectos mágicos, hechizos, talismanes y otros medios para que ese demonio dentro del cuerpo de la víctima, por falta de precaución o a pesar de ella, todos los esfuerzos se centraban en convertir o inhabilitar ese demonio eh, que torturaba o hacía morir ese paciente, esa persona, provocándole vómitos, agujeros en el cráneo, etcétera. También había una terapia directa contra la enfermedad que incluía limpiezas, tratamientos, ya sea si tenía herida, emblastos, realizar de suturas, tratamiento de tablillas para las fracturas. Eso es lo que realizaban los médicos tradicionales. Ahora, también había terapias adicionales que incluían el uso de purgantes, laxantes, diuréticos y enemas para poder mejorar el estado de sus pacientes. Eh, También ha habido posteriormente ya descubrimientos de propiedades de narcóticos, plantas que tenían o estimulaban alguna acción y por ende, en general las formas de medicina antigua tenían las siguientes características. Tenían una explicación mágico-religiosa, o sea, las explicaciones para poder tratar, para poder diagnosticar estas enfermedades eran explicaciones un tanto mágicas religiosas, y también posee una concepción integral del hombre, del mundo, de la vida, como hemos dicho, con su entorno, ¿verdad? Continuamos con la praxis de la medicina tradicional y la medicina científica. Entonces, salud para la Organización Mundial de la Salud es un completo estado de bienestar físico, mental, social y no solamente a la ausencia de afecciones, enfermedades. Entonces, el bienestar es biológico, también psicológico, social, espiritual y también de la comunidad. Ahora, como ya en algún momento habíamos hablado sobre la medicina tradicional, este término refiere a un bienestar integral que incorpora infaltablemente la dimensión de los espíritus, de manera que se pueda atender de manera integral a cada área, a cada grupo de personas, para que equidad. Ya continuar un poquito, entre los factores que contribuyen a la salud y el bienestar tenemos la economía y la subsistencia diaria, condiciones de la vivienda, abastecimiento de alimentos, si hay suministro de agua. También una de las que contribuyen a la salud y el bienestar, un factor es la armonía espiritual con el medio ambiente, armonía con los demás, con los familiares, con los vecinos y la comunidad, disponibilidad del territorio, brindar educación a tanto a la familia, mamá, hijos, y también darles roles que deben cumplir estos en la familia. Continuando, praxis de la medicina
tradicional, o sea, dónde se practica. Este es el recurso más decisivo, es el más infalible, que no tiene muchos errores. Y también, además, también en la medicina tradicional se asimilan todos los conocimientos y se domina la naturaleza de forma que todos estos elementos puedan hacer frente a cada evento perturbador de salud o la enfermedad. Entonces, también participan varios elementos como plantas medicinales, partes de animales, minerales y fluidos. Continuando, también los espíritus sanan y también hay espíritus hay que enferman, ¿sí? También hay un intercambio entre dichos espíritus buenos, malos y el terapeuta o el médico tradicional. Estos son un proceso de iniciación bien complejo que involucra una serie de ritos, dietas, abstinencias y limpias. Básicamente, por lo común, son deidades las que eligen al candidato o al médico tradicional. Ahora, en los pueblos quechuas andinos, los especialistas terapeutas se componen de algunos como el Yach'a, que es el sabio de mayor prestigio, el Hampig o Hampiri, que es el especialista de aplicar la medicina tradicional, que hace un balance adecuado de las propiedades de las hierbas, sales, etc. El Watu, que es un especialista en diagnósticos, quien se encarga por medios interpretativos de encontrar el origen y el proceso de ese proceso maligno. Además, es quien indaga en el estado somático del cuerpo, psíquico, patológico del paciente y da un diagnóstico preciso. El Paco es el especialista en el alma, el que se le pone en sincronía y hace obrar el alma y el cuerpo. Este evita que haya más sesiones de remedio, o sea, pierda su efectividad y no se alteren lo posible las relaciones entre el espíritu y el cuerpo. En la tradición aymara también existen los yatiris, los chamanquis, los cayaguayas y las parteras. El yatiri es el terapeuta de mayor rasgo que se seleccionó de manera sobrenatural a través del rayo, el cual sobrevive como su nuevo estatus. También tiene o realiza diagnóstico, cura y también se encarga de interceder mediante las ofrendas con la mesa para que el paciente, o sea, esa persona pueda interceder entre los seres tutelares. El chamaki, que es el dueño de la oscuridad, posee capacidades para comunicarse con seres tutelares malignos. Sí, bueno, también consagrados, y sus ceremonias son de carácter diagnóstico e identificación de esa fuente o de la causa de la enfermedad. Los cayaguayas, como habíamos dicho, son médicos tradicionales que viven en la región del altiplano de nuestro país, que se encargan de hacer limpias, de curar y de curar hechizos, enfermedades, etc. Y las parteras son las que se encargan de la atención del embarazo, parto y puerperio. El Aisiri es la persona que se comunica con los espíritus, los seres del más allá, y ya sean espíritus maléficos o benéficos, estos realizan sus prácticas en lugares alejados, donde tienen que ser lugares ocultos y secretos. Iliri es el más próximo al médico porque el Kirlis viene de la palabra Kuya, que significa medicamento en Aymara, que es procedente del lugar de La Paz y en algunas provincias de Oruro y Cochabamba. Es aquella persona que se encarga de realizar actos curativos basados en el uso de plantas medicinales, cataplasmas, infusiones, etc. Su rol es para poder curar enfermedades leves de origen natural. También son guías espirituales que tienen la misión de mantener a la persona en una buena relación con la naturaleza y para que de esa manera restablezca su salud. Los herbolarios son personas que venden plantas medicinales. Los materos, como su nombre dice, son quienes se encargan de preparar diferentes infusiones medicinales, las cuales sirven para aliviar dolencias, enfermedades. Estos por lo general se encuentran en la calle, como podemos ver aquí, en carritos, y que se ubican en diferentes partes de la ciudad. En ahí tienen sus termos, sus ollas, para poder preparar mates e infusiones medicinales. Continuamos. El empleo de plantas medicinales. Se consideran las plantas medicinales todas aquellas especies vegetales
que tengan una calidad y una cantidad en sus principios activos, que puedan tener propiedades terapéuticas, ya sean comprobadas o sean empíricos o científicos esos conocimientos que vayan en beneficio de nuestra salud humana. Ahora existen varias formas de preparar las plantas medicinales, por ejemplo puede ser jugos, zumos, ungüentos, maceraciones, empastados, compresas, mascarillas, etcétera. Puede ser que estos también mates sean hervidos, reposados, etcétera. En los pueblos andinos generalmente lo que domina es la hoja de coca como una medicina y un elemento además ritual de sanaciones, ofrendas. La coca está presente en la mayoría también de los actos sociales religiosos, el cual tiene un desempeño, un rol integrador socioeconómico y favorece la interrelación entre los pueblos andinos. Ahora, también hay empleo de animales, los cuales intervienen en los preparados de los terapeutas, ya sean animales vivos o disecados o partes de animales, que en ocasiones los terapeutas utilizan reproducciones o figurillas en las que se trabajan en diversos materiales. Entre algunas aplicaciones y usos son los siguientes que vamos a ver. Los quechuas utilizan los saltamontes, la rana, la culebra, la lagartija, gusanos, los zorros, perros de perro, vicuña, de venados, ahora algunos fetos de llamas disecados, colibrí disecados, el cóndor, animales vivos también como la gallina, el cuy o cobayo, cebos o grasas de distintos animales como de gallinas, culebras, huevos de gallinas, de perdices, de cóndores y su pelaje y varios. O podemos observar el picaflor disecado se utiliza aquí para poder realizar tributos y demás amorosos, mágicos amorosos para poder hacer los amarres, etcétera. Ahora, también en la medicina tradicional se utilizan medios diagnósticos, los cuales se han ido perfeccionando a lo largo de este tiempo y la mayoría consisten en realizar ceremonias complejas en las que participa los especialistas y además el médico tradicional y una serie de hierbas, animales, minerales, entre los cuales se convierten en ofrendas para las diferentes divinidades. Ahora, los quechos en Ecuador utilizan las limpias con el cuy, ¿sí? Velas, huevos y mediante eso hacen análisis de los sueños, también examen de la orina, examen físico del cuerpo y realizan diferentes limpias con piedras sagradas. Ahora, en los mayas es popular la observación directa, las señas espirituales, las prácticas personales, el análisis de los sueños. Ahora, los quechos en el Perú son también muy populares con la lectura y la soba del cuy. Este es el cuy como ya conocemos. También la soba con huevo, la lectura de las hojas de coca. Entre los aymaras y los quechos de Bolivia, el diagnóstico se auxilia con la lectura de las hojas de la coca sagrada. Como sabemos, se utiliza para leer nuestro futuro, consultar alguna duda y también otras formas de diagnóstico incluyen el examen del cuerpo sacrificado del animal, por ejemplo, sacrificar un animal de pelaje oscuro que cambia el lugar con la persona enferma, generalmente puede ser conejo, un cobayo, también se utiliza huevos, los cuales proporcionan una radiografía de ese paciente. Ahora, la medicina académica o convencional o biológica es la que se estudia en las universidades y el cual se tiene un diagnóstico básico y se funden las relaciones de la causa y efecto entre las carencias, los microorganismos, los procesos orgánicos, los factores relacionados con el ambiente y el desarrollo de la enfermedad para su pronta curación. En la medicina convencional, esta se apoya en la farmacopea química, como hemos dicho, la elaboración de diferentes medicamentos, jarabes, etcétera, para los tratamientos que se realiza. También utiliza la cirugía, utiliza instalaciones intrahospitalarias, equipamiento instrumental específico y personal de salud específico. La medicina convencional generalmente es la que se practica y se le da el título de doctor o licenciado en medicina y además tiene profesionales
relacionados en el área de salud, como fisioterapeutas, psicólogos, enfermeras, técnicos en rayos X, entre otros. Ahora, la realidad es que la medicina científica ve al enfermo como un enfermo fragmentado por especialidades de manera y no de manera integral, como sabemos, ¿no? Como sabemos, los enfermos deben asistir primero a un médico general, el cual les deriva a médicos especialistas de acuerdo a las áreas o los sistemas del organismo que estén afectados. La medicina científica es la que se asume universalmente como la válida en todas las circunstancias sociales y este está basado en hechos, ¿no? Continuamos. Debe haber una armonización de la medicina tradicional y biológica, lo que tanto habíamos hablado, que los indígenas saben que no todos los problemas de salud se pueden solucionar con tratamientos o medicina tradicional y también reconoce sus limitaciones. Ahora, la medicina oficial es también efectiva, especialmente en males somáticos, pero falla en los males culturales. Entonces, ambos tienen vacíos, los cuales pueden llegar a complementarse unos con otros, tanto con la experiencia, respecto al paciente, la visita al médico. También lleva primero a veces los medicamentos occidentales y la medicina tradicional los bendice, ¿no? Entonces hay una relación que va más allá de la práctica y experiencia también con los pacientes. Ahora, en nuestro país las experiencias de salud intercultural son ocasionales nulas, pero ya han ido surgiendo la iniciativa de los pueblos indígenas de tratar casos de inserción con terapeutas callahuayas, huesteros, matronas, junto a los médicos y enfermeras de la medicina científica. Bueno, con esto hemos concluido y vamos a dar paso a unos videos de algunos médicos tradicionales para que los cuales podamos aclarar algunas dudas. Bueno, vamos a continuar viendo un video sobre los callahuayas y a qué se dedican estos, etc. Las raíces del grupo étnico de los callahuayas, afincados en la región montañosa de Bautista Saavedra, al norte de La Paz, se remontan a la época preincaica. Al igual que muchos aspectos de la cultura andina, sus prácticas y sus valores han evolucionado con la fusión de las religiones prehispánica y cristiana. La palabra callahuaya significa país de los médicos o herboristas procedentes de la tierra sagrada de la medicina, y la actividad principal de esta comunidad es la práctica de ciertas técnicas de la medicina. En el siglo XII, tras la decadencia de la cultura kiwanaku, los callahuayas establecieron su propio dominio. Respetados por los incas, les sirvieron de intermediarios con las tribus de la selva amazónica. Considerados como médicos oficiales del gran estado inca, su prestigio era tal que debían llevarles su litera. En la época colonial, gozaban de una posición privilegiada. Los españoles le respetaban por su saber y utilizaban sus conocimientos de médicos curanderos. Durante el siglo XIX empiezan su peregrinaje terapéutico, asimilan nuevos conocimientos y consolidan su reputación de médicos curanderos, de doctores itinerantes, atravesando el continente con sus hierbas y su cultura. Se han encontrado huellas de sus viajes al sur en Buenos Aires y Montevideo, al este en Brasil, al oeste en Perú y en el Pacífico, donde dan vida a los llamados chamanes curanderos. Este arte de la curación, que está reservado a los hombres, es el resultado de un conocimiento extraordinario de la farmacopea animal, mineral y botánica, así como de todo un acervo de conocimientos, rituales indisociables de las creencias religiosas. Los
Los curanderos itinerantes tratan a los pacientes gracias a unos conocimientos médicos y farmacéuticos que se articulan en torno a un sistema complejo de transmisión y de aprendizaje en el que el viaje desempeña un papel preponderante. Al atravesar ecosistemas muy variados, en el transcurso de sus viajes, los curanderos cayaguayas perfeccionan sus conocimientos de las plantas medicinales. La farmacopea cayaguaya, que consta de unas 980 especies, es una de las más ricas del mundo. Las mujeres cayaguayas participan en ciertos ritos y se consagran a la salud de las mujeres encinta y de los niños. Ellas tejen los paños que se utilizan en los ritos, cuyos motivos y adornos evocan la cosmovisión cayaguaya. Durante las ceremonias rituales, grupos de músicos tocan la zampoña y el tambor para entrar en contacto con el mundo de los espíritus. Bueno, vamos a continuar con un video de las parteras, cómo ella se encarga de la atención del embarazo, del parto y del puerperio. Haces respirar, ¿ya? Así. Hablar de parteras o comadronas puede parecer para algunos algo del pasado, pero en Bolivia, donde las indígenas aymaras y quechuas constituyen la mayoría de la población, muchas mujeres embarazadas prefieren confiar en estas parteras tradicionales que en la medicina moderna occidental. Las parteras bolivianas son un grupo de mujeres indígenas que usan medicamentos tradicionales para tratar a las madres y brindarles consuelo durante el embarazo y el parto. Las parteras te frotan, te acomodan al lugar. Eso es lo que pasa con las parteras, y los doctores no. Solamente te van a controlar y te van a inyectar o hacerte lo que es su trabajo. Y no te ayudan con nada, mientras las parteras te ayudan con los mates, con las fricciones, con todo eso. Ahora el gobierno del primer presidente indígena del país, Evo Morales, con la ayuda de Naciones Unidas, está entrenando a estas parteras e incorporándolas a la red del sistema de salud. Es una medida que se espera ayude a reducir la mortalidad materna de Bolivia, la más alta de América del Sur y entre las más altas del hemisferio occidental. Esta partera explica que su formación inicial vino de su familia y no a través de una institución de educación formal. En Bolivia ha habido nuestros abuelos que han sido muy sabios, ya, y entonces al mirar, al tocar, ya sabían. Y nosotros somos los herederos. Yo soy la nieta, bisnieta, que mi abuela era partera. Yo vengo de esa familia, entonces estamos llevando lo mismo que era mi abuela. Según las Naciones Unidas, muchas mujeres indígenas que consiguen llegar a las clínicas se sienten tratadas como ciudadanas de segunda clase, despreciadas por su género, su origen étnico y sus tradiciones. Al incorporar parteras indígenas debidamente entrenadas en el sistema de salud boliviano, se espera que la atención a la embarazada sea mejor y que ayude a bajar el índice de mortalidad tanto materno como infantil. Tiene que ser el parto en domicilio, tiene que ser una cosa muy controlada. No tenemos que evitar que el parto en domicilio sea una salida, o el parto atendido sin las guías que tiene que haber, que sea una salida heroica, ¿no es cierto?, de última para poder salvar la vida. Tiene que ser una cosa bien hecha, ¿no? Y en lo posible en el establecimiento de salud, porque hay complicaciones que no las puedes manejar en el domicilio. La investigación más reciente, realizada por el Ministerio de Salud de Bolivia, mostró que alrededor del 42% de las muertes maternas ocurren en los hogares. La causa principal de muerte materna en estos casos es debido a que durante el parto las mujeres son ayudadas por personas sin entrenamiento alguno, incluyendo a sus parejas o miembros de la familia. Ilexi Durán, Associated Press.
Bueno, por último vamos a ver un video sobre la práctica de la medicina tradicional en nuestro país. La medicina natural parte de la recuperación de los conocimientos ancestrales sobre el poder curativo de las plantas. Los Callawaya, médicos itinerantes de los Andes, conservan no solo la sabiduría de sus antepasados, sino incluso su propia lengua que se transmite por generaciones. Estos portadores de la medicina están concentrados en comunidades dispersas en los valles mesotérmicos próximos a la cordillera de Apolobamba. Curva, Chari, Lagunillas en la provincia Bautista Saavedra al norte de La Paz son, entre otros, los principales centros de la medicina natural Callawaya. El conocimiento y uso de las plantas medicinales es una verdadera ciencia. Los médicos y herbolarios de los Andes han llevado su sabiduría hasta los lugares más insospechados del mundo. Cada pueblo indígena originario ha desarrollado su propia medicina que tiene carácter preventivo y curativo del cuerpo físico, y han encontrado también formas de tratamiento energético, aún no reconocidas por la medicina académica. Bueno, con esto hemos dado por concluido la explicación de este tema. Gracias por su atención, jóvenes.